iniciar la grabación. Ahí está, gracias. Y entonces, A usted, profe, gracias. ¿qué? Ah, sí. Hoy nos toca hablar de un tema nuevo. Ya estuvimos hablando de calor. Hoy vamos a hablar acerca de electricidad. Profe, ¿ya dio calificaciones del examen? No, porque bueno que me preguntas, porque ya están aquí en Classroom, aquí en donde dice calificaciones. Ahí ya están sus calificaciones. La verdad es que no sé por qué Google detecta los acentos, los detecta mal. Entonces están ordenados por su correo electrónico. Busquen ahí su correo electrónico y ahí van a poder conocer su calificación. Están su score del examen uno, score del examen 2, calificación ya ponderada del examen uno y del examen 2 y su promedio individual. Los que están marcados en verde son los promedios que considero sobresalientes. Los que están marcados en rojo son los promedios que considero que pueden mejorar. Entonces, todavía les quedan uno, dos, como tres exámenes para mejorar. Aprovechen. Órale pues. Y hoy toca hablar acerca de electricidad. Profe, Sí, no alcancé a ver mi correo. Ya no alcancé a escuchar al principio de la clase. ¿Va a mandarlo por correo o algo así? está en Classroom. Ah, ok. Aquí, mira, Disculpe. aquí donde está Classroom, en recursos, de calificaciones. Ok, Ahí lo gracias. puedes ver. Sale, vale. Creo que tengo más dudas. Admitir a Becerra Aguilar. Ok, ok. Entonces vamos a hablar de electricidad el día de hoy. Y bueno, pues vamos empezando. Vamos a ver, vamos a empezar en qué piensan ustedes cuando piensan en electricidad. Cuando piensan en electricidad, regularmente pensamos en las formas en las que interactuamos directamente con la electricidad. En general, como humanos, como seres vivos, interactuamos con nuestro alrededor a través de nuestros sentidos. Y todo lo que nosotros, el conocimiento que tenemos como base, lo adquirimos a través de nuestros sentidos. Desde que somos unos bebés, empezamos por explorar el mundo con el tacto, con los oídos, con los olores, con el gusto. Por eso los infantes y los bebés son tan dados a meterse cosas a la boca. Están explorando la textura, los sabores, si me nutre o no me nutre, si me gusta o no me gusta, qué me produce, qué sensaciones me produce esto. Bueno, y entonces cuando hablamos de electricidad, en lo primero que puedes pensar es en la forma en la que tú interactúas con la electricidad. La forma en la que hemos sentido de primera mano la electricidad es a través de lo que nosotros conocemos como toques, como descargas eléctricas, que suceden a veces cuando le das la mano a alguien y de repente sientes como un... ¿Cómo describirían la sensación de toques? ¿O cómo sería la sensación de un... Acá está. ¿Cómo escribir la sensación de esta descarga eléctrica? Se siente como un Como una energía escalofrío, punzante. se siente como un dolor punzante, se siente Hormigueo. como un hormigueo, pudiera ser. Es una sensación bastante característica, ¿no? No es como si tuvieras quemado, no es como si tuvieras tocado un hielo, no es como si tuvieras rozado por fricción, es algo diferente. Entonces, y esa es la primera interacción que nosotros tenemos con las cargas, con la electricidad en sí. La pregunta es, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde, por qué me doy toques? ¿Por qué cuando toco la chapa de una puerta me da esta descarga eléctrica? ¿Y qué significa? Los que por ahí han conocido esta maquinita dicen, bueno, ¿qué es lo que pasa que hace que mi cuerpo se ponga como en un estado de defensa, como duro? Porque cuando me empiezan a dar una descarga no me puedo mover, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el principio físico de esto? ¿Y de qué maneras puedo obtener esto naturalmente? Evidentemente no tenemos Pikachus, pero sí tenemos animales que producen electricidad de forma natural, como las anguilas. Entonces, ya que tenemos en mente lo que es un fenómeno eléctrico, ya que todos lo tenemos como la sensación en piel y ya que lo imaginaron, vamos a empezar con un experimento virtual.
todos estos fenómenos que vimos ahorita de manera virtual, que si los toques, que si la electricidad cuando frotas un globo en tu cabello, que si la descarga que sientes cuando tocas un objeto de metal, ya sea la puerta de un coche o la chapa de metal de una puerta. Todos estos fenómenos tienen que ver con algo que conocemos en física como electricidad estática. La electricidad estática es de alguna manera electricidad que, entre comillas, no se mueve. Pero vamos a ver para qué nos referimos con esto. Imagínense el siguiente experimento virtual. De hecho, lo pueden hacer si tienen por ahí en casita, por ahí a la mano. Si tienen de esta cinta adhesiva transparente, en el norte del país me parece que le dicen Iurex. Para todo el sur y centro del país es cinta adhesiva, bien vulgarmente, o cinta scotch, creo que también algunos lo conocen por ese nombre. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar mis pedacitos de cinta y voy a colocar un pedacito sobre la mesa y otro pedacito sobre la mesa, de manera que ambos pedacitos están adheridos a la mesa donde están trabajando. Una vez que están adheridos, van a tomar ambos y los van a despegar. Cuando los despeguen, van a intentar juntar los dos pedacitos de cinta y van a ver que se repelen entre ellos. De alguna manera, los pedacitos de cinta ya no quieren estar juntos. Qué extraño. Ahora, lo que sigue, vamos a tener que otro experimento. Voy a tomar, espérame un minuto. Bueno, ahorita contesto esa parte. Voy a tomar un pedacito de cinta de este lado y voy a tomar otro nuevo pedacito de cinta y lo voy a pegar sobre este. Igual y puede ser uno del mismo tamaño, van a ser solamente así, más cortito para que los pueda despegar uno con respecto al otro. Y voy a separar, estoy pegando un pedazo de cinta con respecto al otro y los voy a despegar. Lo que va a pasar entonces es que ahora las cintas se van a traer una con la otra. Y ya empezamos como este experimento nos da como las primeras raíces o como las primeras ideas para formular una hipótesis. Denme un minuto porque siento que me escribieron de este lado. No era a mí. Ok. Lo que pasa es este fenómeno de electricidad estática. El fenómeno de electricidad estática es un fenómeno que ocurre cuando un objeto adquiere una cantidad extra de carga, creando una especie de desbalance. De manera que cuando existe este desbalance, este desequilibrio, el cuerpo no se siente cómodo, quiere regresar a su estado de equilibrio. Paso de este lado, ahí está. Aquí todo bien, sí, aquí todo bien. Regresamos, quiere regresar a su estado de equilibrio. En el caso de las cargas, en el caso del experimento de las cintas, voy a tener lo siguiente. Cuando yo pegué, de hecho nos podemos pasar de este lado para ilustrarlo. Un día voy a tomar un curso de ilustración, van a ver. Tenemos por aquí nuestra mesa y vamos a explicar qué fue lo que pasó. Tengo aquí mi mesita y tengo mis dos pedacitos de cinta. Uno que lo acabo de pegar aquí y otro que lo acabo de pegar acá. Cuando despego los pedacitos de cinta, entonces lo que voy a tener es que ambos arrancaron unas partículas de la mesa. Vamos a llamarle por ahora solamente cargas. Digamos que entonces la cinta 1 robó pedacitos de carga de la mesa. Y esta pasó exactamente lo mismo. Cuando la arrancaste de la mesa, esta también robó pedacitos de carga. De aquí que cuando ambos agarran o roban esa carga, estos cuerpos quedan cargados eléctricamente. Cuando quedan cargados eléctricamente, estos tienden a repelerse porque ambos tienen cargas de más. Entonces, la fuerza que sienten entre ellos es repulsiva.
se quieren deshacer uno del otro. Este se quiere ir hacia allá y este se quiere ir hacia allá. Ahora, ¿qué pasa en el otro escenario? En el otro escenario teníamos dos cintas. Teníamos una cinta de este lado y teníamos una cinta más pequeña de este lado. Cuando separé las cintas, lo que pasó fue que ahora la cinta roja y la cinta azul quedaron cargadas de una forma diferente. Ahora, la cinta azul se robó cargas de la cinta roja. Entonces, esta de acá quedó con algunas cargas extra y esta quedó con algunos huecos ahí, quedó con cosas que ya no sé, ya que antes estaban ahí y ahora ya no están. Y la reacción que tenemos ahora es que esto de acá quiere ir o quiere recuperar las cargas de acá. Hasta aquí lo que acabamos de ver es cómo esta carga eléctrica o estas partículas que se pueden robar funcionan e interactúan entre sí. Resulta y resalta que lo que se robaron las cintas de la mesa fueron electrones, cargas negativas en este caso. Esas cargas negativas, cuando las dos cintas robaron electrones, quedan cargadas negativamente. Esta queda con un signo menos y esta queda también cargada con un signo menos. Y resulta que las cargas iguales se repelen. Es decir, yo tengo cargas de más y la arrimo a un cuerpo que también tiene cargas de más. Dice, no, espérate, ¿yo para qué las quiero? Sácate con tus cargas. Yo lo que necesito es quitarme estas cargas, estos electrones de encima. Caso contrario, cuando jalamos los electrones de una de las cintas, cuando la cinta azul jala cargas o electrones de la cinta azul, tenemos lo contrario. La cinta azul queda cargada negativamente y a esta cinta y a la cinta roja ahora le faltan electrones. Eran electrones que estaban en su cuerpo y que le servían para estar estable, que estaban ahí por algún motivo y ahora ya no los tengo. Cuando tenemos una falta de cargas negativas, decimos que esto queda cargado de manera positiva. Entonces, exceso de cargas negativas es cargado negativamente. Falta de cargas negativas, decimos que el objeto está cargado positivamente. Y ahora sí, cuando las acerco, ahora sí se quieren. Porque la cinta roja dice, oye, yo tengo, a mí me faltan esos electrones, a mí me hacen falta. Y la azul dice, pues ahí te van porque yo no los quiero. Entonces tienden a juntarse. Entonces, de acá ya empezamos a sacar una hipótesis de cómo funcionan las cargas. Ya empezamos a notar que cuerpos cargados de la misma manera se repelen y cuerpos cargados de manera opuesta se atraen. Y ya empezamos a hablar un poquito acerca de la naturaleza de las cargas, que es, digamos, a partir de partículas que se pueden jalar a partir de la materia. Profe, ¿puedes volver un poco la Sí. presentación? Hay una antes de esa. No, antes de la que estaba. Antes de esa, hay una. Sí. No, listo, ya. Gracias. Ok, vale. Ok. Entonces, de acá ya empezamos a ver un poquito de la electricidad que tenemos. Entonces, aquí va. Lo que sigue es hablar un poquito de la naturaleza atómica de la carga eléctrica. ¿De dónde vienen estas cargas eléctricas mentadas que hacen que me den toques cuando toco la puerta? Bueno, pues resulta y resalta que estas cargas vienen a partir de la estructura atómica que tiene técnicamente toda la materia en sí. Por ahí al tiro, ¿alguien tiene su micrófono abierto? Ya, creo que ya lo cerraron. Ok. No es cierto. Sigue abierto, como para que tengan cuidado. Y entonces vamos a ver que esto viene acerca de la manera en la que está estructurada la materia. Y toda la materia
tangible en el universo está hecha a partir de átomos. Los átomos, como seguramente lo habrán visto en sus clases de química, están formados por un núcleo, cuyo núcleo está formado por protones y neutrones, donde los protones son las cargas positivas y los neutrones son son partículas sin carga eléctrica, son partículas neutras. Y alrededor de ese núcleo están orbitando o flotando unos electrones con carga negativa. Seguramente también se les dijo que para la gran mayoría de los casos todos los átomos de la naturaleza son eléctricamente neutros. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo dos cargas positivas, tengo que tener también dos cargas negativas. De manera que si yo sumo todas las cargas del átomo, tendría que sumar 2 positivos menos 2 negativos, me quedaría una carga eléctrica neta de 0. Es decir, los átomos son eléctricamente neutros. Hay casos en los que no es así, cuando tienes isótopos de algún elemento, puede que tenga carga extra. Y también puede ser que, a pesar de que el átomo es neutro, puede ser que ya la molécula como tal sí tenga carga. Pero eso es otro tema. Por ahorita vamos a verlo como si fueran así, como si los átomos fueran eléctricamente neutros. Que ya sabemos que este modelo planetario, como de tipo sistema solar del átomo, no es lo que sucede en realidad. En realidad los átomos, si pudiéramos verlos, porque pues no se puede, se verían de esta manera, con un núcleo ahí amontonado y luego unas regiones de probabilidad cuántica donde pueden existir o no, o existir simultáneamente en dos lugares al mismo tiempo, los electrones. Pero bueno, para casos prácticos podemos jugar con este modelo y funciona relativamente bien. Entonces, de aquí existen que ya como molécula, ya como un conjunto de átomos, puedo tener unas cosas que se llaman electrones libres. Los electrones libres son electrones que están en la superficie, en el cascarón del átomo, digamos que están en esta región de aquí, como si fuera una nubecita, y pueden moverse al sentir fuerzas externas. Estas cargas pueden moverse dependiendo de diferentes cosas. Si de repente, por azares del destino, terminan con cargas extra, bueno, esos electrones libres se van a empezar a mover para intentar redistribuir la carga y que los átomos queden eléctricamente neutros. ¿Que no se puede? Bueno, pues entonces me voy a mover a una región donde haya átomos a los que les falten electrones y voy a intentar darles ese electrón a ellos, porque yo no lo quiero. Esos electrones libres son los que son los encargados de crear una corriente eléctrica, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Por ahora hay que ver que esos electrones libres son los que se pueden encargar de crear un exceso de carga. Esta carga, ¿cómo dijimos que se llamaba? Esta carga electrostática que hace que un cuerpo aparezca cargado eléctricamente. Entonces, vamos a ver, o como lo vimos en el ejemplo anterior, hay dos tipos de carga. La carga negativa, que la definimos como un exceso de electrones, y la carga positiva, que la definimos como una falta, una necesidad de electrones. Alguien a quien le robaron sus electrones y quedaron esos huecos esperando ser llenados. A eso le llamamos una carga positiva. Ok. De aquí hay que ver que bueno, existen materiales que tienen un exceso de electrones libres, como lo son los metales, y entonces cuando tú les pones un camino para moverse, un camino para buscar la manera de reacomodar sus cargas eléctricas, la electricidad fluye. ¿Por qué? Porque los electrones en los metales tienen muchos electrones libres, y como tienen muchos electrones libres, en cuanto alguien les dice mi alma, se empiezan a mover, y eso hace que creemos una corriente eléctrica. Entonces, los elementos o los materiales como los metales les llamamos elementos conductores, porque conducen bien la electricidad, y esto es a consecuencia de que tienen muchos electrones libres.
Por otro lado tenemos las cerámicas, los cerámicos o los plásticos, que son aislantes. Los aislantes son materiales que tienen sus átomos muy bien acomodaditos, muy cómodos, y no les interesa cambiar de carga. No les interesa mover su carga porque todos los átomos están cómodos. Ni les sobra carga, ni les sobra ni les falta carga. Y esto hace que, aunque les des un camino para mover la electricidad, no conduzcan la electricidad porque no hay electrones libres disponibles para que se muevan y creen esta corriente eléctrica. Órale pues. De aquí tenemos lo que sigue. Ya que vimos cómo funciona la naturaleza atómica de la carga, ya hicimos un experimento virtual, si ustedes quieren, en el que pudimos detectar cómo las cargas iguales se repelen y las cargas distintas se atraen. Vimos que esto se debía acerca de que, o se debía o que el motivo de esto era que la cinta podía de alguna manera robar electrones de otros materiales para quedarse con una carga electrostática. Esa carga electrostática incomoda al material de alguna manera y desea deshacerse de él, por lo cual, pues bueno, existe una interacción. La pregunta ahora es, ¿cómo puedo yo medir la intensidad o cómo puedo yo empezar a jugar con esta carga? ¿Cómo puedo yo medir qué tanta es la interacción entre estas cargas? Bueno, pues en principio lo que tenemos es la siguiente hipótesis. Si la carga es la encargada de esta interacción de las cintas en las que se atraen o se repelen, entonces entre más carga consiga un objeto, pues mayor va a ser lo que puedo hacer con él, o mayor va a ser el efecto que tienen estas cargas sobre el ambiente. Y hay varias formas de probar esto. Regularmente durante la formación de secundaria les dan una vara de plástico, una vara de plástico, y les permiten frotarla con una tela de franela o de lana o de algo así. Frotan su barra de plástico y esto hace que la barra de plástico le robe cargas a la tela de lana o a la tela esta, y con eso ustedes pueden empezar a traer ciertos objetos como bolsitas de plástico, como el cabello de sus compañeros, cosas por el estilo. Otra cosa que pueden hacer es tomar un peine del baño y conseguir estas hojas pedacitos de papel, aquí lo conocemos como papel de China, si lo pueden conseguir en la papelería. Y cuando ustedes se peinen con el cabello, pueden pasar el peine a través de su cabello una vez y pueden ver cuántos pedacitos de papel levanta. Y pueden ver que si se cepillan varias veces, el número de papelitos que pueden levantar va a ser mayor conforme más veces se cepillen el cabello. Obviamente esto tiene un límite de la fuerza que puede llegar a tener ese peine. Pero bueno, la cosa es, ya puedo yo empezar a medir que la fuerza o el efecto que tiene una carga electrostática depende de la cantidad de carga que tiene ese objeto. Y la segunda es que empieza a darme la noción de que existe una ley de la conservación de la carga eléctrica. Es decir, la carga eléctrica, por ser materia, por ser electrones, no se crea ni se destruye. Cambia de un cuerpo a otro y se está ahí aventando la bolita, pero en ningún momento obtuve carga de la nada y en ningún momento desaparecí la carga. No fue como si fuera Thanos y con un chasquido de los dedos hubiera desaparecido la carga. No funciona así. Y entonces, a partir de estos experimentos, creo que no lo puse por acá, sí, aquí está. A partir de estos experimentos,
Sí, fue un científico llamado Coulomb, que ya veremos cómo definió esto. Él se dedicó a medir precisamente la carga, cómo interacciona la carga con los objetos y la magnitud de esta interacción. ¿Cómo? ¿Qué objetos puedo levantar con cierta carga? Que si entre más carga puedo levantar más papelitos. Y él encontró una forma muy interesante, muy peculiar de cuantificar la carga. Lo que hizo fue un experimento muy similar a lo que tenemos acá, en el que ponía unas varas de vidrio cargadas positivamente ambas y las iba acercando a una distancia. Conforme iba acercando las varas de vidrio, notaba que se separaban una cierta distancia entre ellas. Y ahí fue cuando lo encontró. Dijo, ok, cuando mis dos varas están separadas a una distancia, como si no se sintieran. Conforme las voy acercando, las varas se van separando. Y cuando están muy pegaditas, las varas encuentran un máximo de separación. Y este vato cayó en la conclusión. Dijo, ok, entonces, entre más carga, más interacción. Pero entre más cerca estén los objetos, más interacción. Si los objetos están a 1000 kilómetros de distancia, ni se pelan. Pero si están a centímetros de distancia, ahí la cosa cambia. Es como cuando ves a él, la o lo o le, lo que te guste. Y es como, sí, la ves a 3 kilómetros. Pues sí, la ves, qué padre. Y no es igual cuando de repente vas saliendo del salón y ella va entrando y es como, y te mueve el piso, te mueres. Pues bueno, similar con la carga. Entre más cerca estás, mayor es la interacción, y entre mayor es la carga, mayor es la interacción. Órale pues. Ahora, la pregunta es, ya entendí todo esto, pero ¿cómo puedo cargar un objeto? Espérenme, están tocando el timbre. Ahí está. Y acá está. Bueno, pues hay diferentes maneras de cargar un objeto. Uno es la carga por contacto. La carga por contacto se da cuando dos objetos que están cargados eléctricamente se tocan y la carga fluye entre ellos, que es lo que tenemos acá. Tengo dos objetos que están cargados positivamente y de alguna manera se repelen unos con otros. Cuando tenemos dos objetos cargados de manera diferente, los objetos se atraen. Y cuando estos objetos llegan a tocarse, las cargas eléctricas negativas o los electrones que uno de los bastones, que uno de estas barras tiene, se mueven y brincan hacia este lado. De manera que, pues ahora la carga se redistribuye. Esa es una forma de cargar un objeto, meramente por contacto o frotación. Perdón, ese es por contacto. Tenemos también la carga por fricción, que es la que hablamos hace un momento, en el que lo que hice fue estar friccionando un objeto contra otro, de tal manera que voy robando electrones de un objeto hacia otro. Y evidentemente uno de los objetos se va cargando y otro va perdiendo carga. Ok, la siguiente es una carga por inducción. La carga por inducción es un poquito distinta. La carga por inducción dice más o menos así. Tenemos por acá el fenómeno de carga por inducción. Carga por inducción. Digamos que aquí tengo un objeto cargado de manera negativamente. Profe, disculpe, ¿le puede volver un momentico a la lámina que no le tomé foto? Sorry. Ahí está. O esta. Esas, profe, gracias. Creo que eran Ok. las dos únicas que no le tomé foto. Para ver la última y ya. Ok, es esta, Listo. esta Ya. y esta.
Gracias, profe. Ok. Entonces tenemos acá la carga por inducción. La carga por inducción es tal que imagínense que tengo por aquí un objeto cargado y está repleto, atascadísimo de cargas negativas. Y por acá tengo otro objeto, digamos un cuadradito. Y este cuadradito está cargado de manera eléctricamente neutra. Tiene la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Pero al sentir el efecto de las cargas negativas en un principio teníamos, digamos, 2, 3 cargas negativas, pero tienen que estar distribuidas igual. Es carga negativa, carga positiva, carga negativa, carga positiva, carga negativa, carga positiva. Están inicialmente así. Conforme yo acerco esta barra cargada negativamente a mi barra neutral, lo que voy a conseguir es que las cargas negativas repelen a las cargas negativas. Entonces mis cargas negativas quedan acá alejándose y mis cargas positivas quedan aquí acercándose. Pues bueno, luego llegan y con una espada samurái cortan el material. Y ahora, como resultado, van a tener un material cargado positivamente y un material cargado negativamente. Esto se llama carga por inducción. Y el fenómeno de ordenar las cargas mediante la presencia de otro objeto, esto de acá se llama polarización. Y es un término que se han robado ciencias sociales para decir que una mezcla de individuos se pone de un lado de alguna postura social, económica o filosófica. Pero bueno, a eso se refiere. Cuando dicen polarización es eso, a que la gente se va de un extremo o del otro. Profesor, tengo 2 preguntas. Sí, por favor. ¿Es justamente este proceso por el cual, por ejemplo, se genera un imán? No, los imanes lo vamos a ver en su debido momento, pero no, los imanes, su naturaleza también es atómica, pero en realidad la naturaleza del magnetismo es un efecto relativista. Los átomos se mueven tan rápido que en realidad estos átomos, estos electrones que se mueven rápido, generan una propia corriente eléctrica y esa corriente eléctrica genera minicampos magnéticos. Salud, salud, salud. Al tiro, con cuidado. Cuídate mucho. No queremos que te enfermes. Y estas mini cargas magnéticas, estas mini corrientes eléctricas generan minicampos magnéticos. Estos minicampos magnéticos, cuando se alinean, crean un campo magnético en general. Esto de aquí, lo que tú ves de este lado, en física lo conocemos como un dipolo eléctrico. Pero todavía es meramente pura carga eléctrica. Cuando haces que se mueva o cuando las cargas todas están girando en un mismo sentido, decimos que tienen una polarización magnética, es entonces cuando se da el efecto de un imán. Pero ya lo veremos. Pero no, esto es fenómeno eléctrico, el fenómeno magnético es similar, pero la naturaleza de dónde viene es diferente. Ok, profesor, gracias. No, para servirles. De hecho, lo vamos a ver. Tengo un ejemplo muy bonito en el que hablo acerca de los poderes, en el que explico si Magneto, el X-Men, fuera de verdad, cuál sería en realidad su poder. Y está bien cool la teoría. Pero bueno. Le gusta mucho Pokémon, X-Men y todo eso, ¿verdad? Sí, por supuesto, claro. Por eso entré a la ciencia, por eso soy físico teórico. Y entonces... Bueno, pues, o sea que le gusta Dragon Ball y todo eso. Sí, por supuesto. Sí, me ¿Cómo encanta. quieren ser Saiyajin alguna vez? Como Profe. todo el mundo. ¿Qué onda? También juega Call of Duty, ¿no? Lo jugaba, sí lo jugué. Ahorita la verdad Yo jugué no tengo Black, tiempo, pero sí me Jugué gusta. Mu, jugué Ahí con se ve el Battle.net. 2.0. Sí, ahí tengo el Un montón Battle.net, de juegos pero lo juego por Diablo. De Diablo sí soy súper fan. Jugué Diablo, jugué World of War.
Sí, no, claro. Chulada, chulada, chulada de juventud la mía. Y bueno, esas son las formas que tengo de cargar un objeto. Puedo cargarlo por fricción al frotar un objeto y pasarle carga de un objeto a otro por contacto. Bueno, ojo acá. Carga por fricción. Dos objetos que en principio podrían tener carga neutra, al frotarse voy desbastando átomos y voy creando un desbalance de cargas entre uno y otro, de manera que uno queda cargado eléctricamente y otro positivamente. Carga por contacto. Dos objetos que ya están cargados positivo o negativamente se tocan y la carga se redistribuye. Carga por inducción. De alguna manera engaño a los átomos de un material para que se reúnan en una región del material y luego tras lo cortas y consigues dos materiales cargados. Y por último, aterrizar. Aterrizar no me refiero a que vas volando y aterrizas y ya caes ya te descargas por arte de magia. No, sino que en realidad aterrizar se refiere a desviar las cargas negativas hacia una fuente infinita de carga. Bueno, infinita entre comillas. ¿Cuál es esa fuente infinita de cargas? La Tierra misma. ¿Quieres descargar un objeto? Puedes hacerlo al ponerlo en contacto con la Tierra misma, con la Tierra misma, y entonces la carga del objeto fluye directamente hacia la Tierra, donde pues ya queda otra vez dispuesta o disponible para volver a ser utilizada en algún proceso eventualmente. Es como cuando cae un rayo. Así merengues. Tenemos en las nubes tenemos un exceso de carga, las nubes ya no saben qué hacer con tanta carga y de repente bueno, lo veremos eventualmente, la carga es demasiada y el potencial eléctrico es tanto que ven a la Tierra y a pesar de que la distancia es tremenda, dice, me vale, yo voy a generar una descarga aquí como pueda. Y cae una descarga en forma de un rayo hacia el cúmulo de cargas negativas que pues es la Tierra misma en sí. Pero sí, es el mismo fenómeno. Es el mismo fenómeno por el que te das toques en las puertas, es el mismo por el que caen los rayos del cielo a la Tierra. Justamente. ¿Por qué cuando tocamos a ciertas personas, a mí me ha pasado, sientes electricidad? Porque una de las dos está cargada positivamente y la otra negativamente, y a la hora en la que se tocan, la carga es suficiente para que tú la sientas. Y genera regularmente recuerdo que una vez, profe, saludé a una chica. picor. Ajá. Una vez saludé a una chica y sentí electricidad, loco, pero una electricidad toda rara que no la quieres ni tocar las manos después. Esa se llama calentura, muchacho. ¿Qué? Estaba usted muy Y yo, emocionado con la ¿cómo muchacha. electricidad? No vale, si ni siquiera era mi gusto. Fue un saludo así como que hola. Y yo como que sentí electricidad, como si hubiese metido la mano en un tomacorriente. Sí pasa, sobre todo cuando son chicas de cabello muy largo y que no, ¿cómo se dice? Lo tienen muy esponjado, como muy rizado. Puede ser que en días que sean sobre todo húmedos, acumulan carga en el cabello y esa carga en algún momento va a buscar redistribuirse. Y pues ni modo, te tocó la de malas. Sí, me tocó la de malas, tenía el cabello así como tú dices. Ah, eso fue. Sí. Pero bueno, esas son las formas de cargar un objeto. Y finalmente llegamos a la ley de Coulomb. Coulomb fue el científico en aquel entonces, eran todólogos, que se puso a investigar cómo eran las leyes que regían la interacción entre las cargas. Dijo, ok, existe una fuerza, una interacción entre objetos cargados, y esta interacción depende de dos cosas: de la carga contenida en los objetos y la distancia a la que se encuentran uno de otro. Esto es lo que conocemos como la ley de Coulomb. En su honor, la carga eléctrica se mide en coulombios. La carga elemental es la carga de un electrón. Perdón. Digamos que es la carga más pequeñita con la que puede estar cargado un objeto. Ya de ahí todo está cargado en múltiplos de la carga del electrón. Pero bueno, la carga elemental es la carga de un electrón y tiene un valor de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. A esta
cantidad, por decir algo, le vamos a conocer con la E minúscula. Para diferenciarla de la constante de Euler que se usa en matemáticas, yo suelo ponerlos aquí como un E menos para decir que tiene una carga negativa y E más indica una carga de magnitud E pero con signo positivo, y una E menos va a significar una carga de magnitud 1.6 por 10 a la menos 19 pero con signo negativo. Una carga negativa significa que yo tengo un electrón de más. Una carga positiva es señal de que a alguien le robaron un electrón y le quedó un huequito en el lugar de ese electrón. A eso le llamamos una carga positiva. Un coulomb, básicamente si lo quieren ver al revés, equivale a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Eso como dato curioso, meramente para que lo vean en ambos sentidos. Y entonces vamos a definir la carga del electrón como menos E y la carga del protón, que se acuerdan es la partícula que está en el centro del átomo, en el núcleo del átomo, la vamos a definir con un valor de más E. Finalmente, lo único que me faltó explicar de esta fórmula es esta constante K. Es una constante de proporcionalidad que la descubrieron allá por los años 1700 con esta precisión y de una manera experimental. Entonces era gente de verdad muy capaz. Entonces esa constante K es una constante de proporcionalidad, se le llama la constante de proporcionalidad electrostática y tiene ese valor de 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Si esa gente todavía existiera en el mundo, no estuviera como está, profe. Ahora tenemos puros TikTokers y cosas así. Hay una teoría sociológica muy interesante acerca de por qué ya no hay ese tipo de personas. No es que no la haya, pero vivimos en el futuro y ya no tenemos la necesidad que había en ese entonces. En ese entonces los avances en medicina, en física, en matemáticas eran bárbaros porque la gente tenía una necesidad real de avanzar y todos estaban buscando esa forma. Ahora hemos llegado, gracias a ellos, tenemos una vida muy muy cómoda y no tenemos la necesidad de estar buscando. Ya el que lo hace por gusto, no por necesidad. Entonces, Lo que Albert Einstein dijo de que en el futuro le preocupaba que la gente se volviera más estúpida, pues. la gente nunca ha sido más estúpida o menos estúpida. Siempre hemos sido personas. Sí, obviamente, pero que iba a avanzar tanto la ciencia o las cosas que la gente se iba a despreocupar, pues, por aprender, por estudiar, por avanzar, que las comodidades les iban a brindar todo eso. Pero era el objetivo de la ciencia, es el objetivo de la humanidad. Bueno, no es el objetivo de la ciencia, pero como humanidad sí tendemos a eso. Queremos estar más cómodos, trabajar menos. Es el camino filosófico que elegimos. No es un mal camino. Nada más, pues sí, los tiempos son diferentes. Nada de malo en No, esto. yo tampoco digo que sea mal camino, pero sí, obviamente las comodidades que a diario tenemos o que vamos percibiendo como que ya no nos impulsan a luchar por ciertas cosas que quizás antes sí hubiésemos luchado un poco más. O sea, ahora podemos decir, nada, que lo haga otro, yo ya no lo quiero hacer. Sí y no, porque también en aquel entonces tienes que tomar en cuenta que había gente que trabajaba de verdad cantidades inhumanas para conseguir estos logros. Entonces tendrías que poner una balanza que es más importante, el progreso de la humanidad o el sufrimiento y las vidas humanas. Y se vuelve un debate filosófico bastante largo y al final del día se vuelve subjetivo. No es algo que sea bueno o sea malo, sino que es algo que depende de tu experiencia de vida y de la carga de experiencias que llevas, de manera que identifiques una cosa como mejor o peor. Pero en realidad, la verdad es que la vida es como es, no hay forma de cambiarla. Y lo que puedes hacer es cambiar sobre tu entorno y crear un espacio donde tú te sientas cómodo con las decisiones que tomas y con la interacción que tienes con la vida y el entorno que se te dio o en el que naciste. Claro. Con eso, pues bueno, es con lo que vivimos ahora y no está mal. La verdad es que se puede disfrutar. No, es que yo no me imagino mi vida sin internet. O a mí Por eso, siempre, yo el estoy internet feliz. es una chulada, pero podría vivir sin él. Sin embargo, si me preguntas si tuviera que vivir sin alcantarillado público o sin el servicio de agua potable o sin el servicio Eso sin sí. sin una ducha, todavía sin electricidad te la valgo. Pero si has vivido una semana sin el servicio de agua doméstico, es un infierno. No puedes lavar No es que ni se trastes, bañaban, se no te bañaban una puedes vez al mes. bañar, es un caos.
Entonces, insisto, para mí es el agua, el servicio de agua potable es una Eso es maravilla. importante. Yo he leído